La nieve no era una manta, era un sudario tejido desde el vientre gris del cielo y extendido sobre la tierra sin vida. Cada copo era un fragmento de hielo que se enredaba en las pestañas de Anley. Se derretía en lágrimas que se congelaban contra sus mejillas. El vestido rosa pálido de la pradera, una cruel broma de prenda comprada para una vida que nunca existió, estaba pegado a su piel. Su fino algodón no ofrecía más calor que un puñado de ceniza. Sus pies, envueltos en harapos dentro de zapatillas gastadas, habían perdido toda sensibilidad hacía horas. Eran solo cosas pesadas que tenía que levantar y colocar una tras otra en la nieve cada vez más profunda. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. El sol había sido una mancha pálida en el cielo cuando huyó de las chozas en el borde del asentamiento. Una luz fantasmal que se había desvanecido sin dejar rastro, dejando atrás solo el blanco implacable y sofocante. Su esposo, el hombre por el que había cruzado un océano, llevaba 3 meses bajo la tierra helada. Sus promesas se habían convertido en polvo, y los hombres que habían heredado sus deudas ahora la veían a ella como parte del pago. El frío era un depredador, hundiendo sus dientes más y más en sus huesos a cada paso. Le susurraba un canto de sirena de quietud y sueño. Solo recuéstate, solo por un momento. Sería tan fácil. El mundo se desvanecería en un blanco suave e indoloro, y el hambre que le roía el estómago finalmente se silenciaría. Tropezó, su rodilla hundiéndose a través de una costra de hielo en la nieve polvo de debajo. Un grito, fino y quebradizo como una hoja muerta, fue robado de sus labios por la aguda respuesta del viento. Se levantó, con las manos en carne viva y entumecidas, su aliento una columna irregular en el aire gélido. Fue entonces cuando lo vio, un parpadeo, una diminuta y desafiante chispa de oro, nadando en el vasto vacío monocromático. Estaba increíblemente lejos, un pinchazo de luz contra la opresiva oscuridad de las colinas. Pero estaba allí. Era una vela, un farol, un hogar. Era vida. Una oleada de algo que casi se sentía como fuerza, pero que quizás era solo el último espasmo desesperado de voluntad, la recorrió. Fijó sus ojos en esa luz lejana, una estrella solitaria en un infierno helado, y forzó a sus pies muertos a moverse. La luz se convirtió en todo su mundo. Era el ancla que le impedía disolverse en la ventisca, el único punto de enfoque en un universo de caos arremolinado. Cada paso era una negociación con el olvido. La nieve luchaba contra ella, agarrándose a sus tobillos, su profundidad una cosa traicionera y oculta. A veces el suelo era sólido debajo, y otras veces se hundía hasta el muslo, el impacto del frío una sacudida violenta para su sistema. Imaginó al hombre adentro, junto al fuego. ¿Sería viejo? ¿Sería amable? ¿O sería como los otros, con ojos que despojaban a una mujer de su dignidad mucho antes que sus manos? No importaba. La amabilidad era un lujo que ya no podía permitirse esperar. El calor no lo era. El calor era supervivencia. La casa del rancho crecía lentamente, emergiendo de la penumbra como un barco de la niebla. Era una estructura simple, un bloque oscuro de madera con una chimenea de piedra que exhalaba un flujo constante de humo gris hacia el cielo agitado. Parecía robusta, desafiante, algo construido para perdurar. Parecía solitaria. A medida que se acercaba, los detalles se agudizaban, un porche cubierto, una pila ordenada de leña protegida por una lona, una sola ventana que brillaba con esa luz imposiblemente hermosa. No había otros edificios cerca, ninguna señal de vida más allá del humo en la lámpara. Una casa solitaria para un hombre solitario. El miedo frío y agudo la punzó junto con el agotamiento. Un hombre solitario podía ser cualquier cosa. Podía ser un salvador o un monstruo, y allí afuera no había nadie que la oyera gritar. Pero dar marcha atrás no era una opción. Detrás de ella solo estaba la tormenta y el asentamiento, dos tipos diferentes de muerte. Al menos de esta manera moriría en un lugar que no estuviera helado. Llegó al borde del porche, su cuerpo tembloroso y poco cooperativo. Los 3 escalones de madera parecían una montaña. Los subió a gatas, la madera áspera raspando su piel a través de la tela empapada de su vestido. Sus pulmones ardían,
Su visión nadaba. Llegó a la puerta, un plano sólido de madera que se sentía tan definitivo como la tapa de un ataúd, y levantó una mano que no obedecía a su orden de llamar. En cambio, sus dedos rozaron la madera, un toque ligero como una pluma, antes de que su fuerza se agotara por completo. El mundo se inclinó, la luz dorada de la ventana girando hasta convertirse en un borrón, y se derrumbó en la oscuridad indulgente. La puerta se abrió, no con un crujido, sino con un roce bajo y pesado contra las tablas del suelo. Una pared de aire cálido y seco, espeso con el aroma de humo de leña y café recién hecho, la envolvió. Era tan embriagador que parecía un sueño. Una figura se recortaba en el umbral, una forma alta y ancha que bloqueaba la luz dorada. No podía ver su rostro, solo la inmensa sombra que proyectaba sobre la nieve. Se quedó allí por un largo momento, inmóvil, su silencio más intimidante que cualquier grito. Intentó hablar, explicar, pero sus labios estaban congelados, y el único sonido que pudo hacer fue un jadeo seco y castañeteante. La sombra se arrodilló. Una mano grande y callosa, sorprendentemente gentil, tocó su hombro. Ella se estremeció, una vida de cautela gritándole, pero estaba demasiado débil para apartarse. La mano estaba caliente. Era el primer calor real que había sentido en lo que parecía una eternidad. Él no dijo nada. Con una economía de movimiento que hablaba de una fuerza inmensa, la tomó en sus brazos. Ella no pesaba nada, un bulto de harapos congelados. La llevó adentro con la misma facilidad que si fuera una niña, cerrando la puerta de una patada tras ellos contra el viento aullador. La transición repentina del frío cortante al profundo y envolvente calor de la cabaña fue un shock. La habitación era pequeña y austera, dominada por una gran chimenea de piedra, donde un fuego saludable crepitaba y chisporroteaba. Una mesa simple, dos sillas, una cama en la esquina. Era un lugar de soledad, limpio y ordenado. La depositó sobre una gruesa alfombra de piel frente al hogar, el pelaje un milagro suave y seco contra su piel congelada. Se movía a su alrededor con un propósito silencioso, sus botas resonando suavemente en el suelo de madera. Regresó con una pesada manta de lana y la envolvió con ella, sus movimientos eficientes e impersonales. No la miró a la cara. La miró como un problema a resolver, una criatura medio congelada que había aparecido en su puerta. Anley lo observaba a través de párpados pesados y entrecerrados. Su rostro, iluminado por la luz del fuego, era austero y curtido, tallado con líneas que hablaban de sol y dificultades. Tenía una barba espesa y oscura y ojos de un gris profundo y serio. No era viejo, quizás 35 años, pero cargaba con la gravedad de un hombre que había visto más inviernos de los que sugerían sus años. Le trajo una taza de hojalata con café, negro y hirviendo. Se la sostuvo en los labios y ella bebió, el fuego líquido trazando un camino por su garganta hasta el vacío hueco de su vientre. El calor se extendió por su pecho, un lento y doloroso florecimiento de vida que regresaba. La sensación volvió a sus dedos de las manos y los pies en una ola de agonizantes alfileres y agujas. Se acurrucó en una bola más apretada bajo la manta, temblando violentamente mientras su cuerpo luchaba por volver del borde del abismo. Caleb la observaba, con una expresión indescifrable. Se sentó en una de las sillas de madera, un rifle descansando sobre su regazo, su postura relajada, pero alerta. Era un hombre acostumbrado a estar en guardia. El silencio en la cabaña solo era roto por el crepitar del fuego y el grito incesante del viento afuera. Pasaron las horas, los temblores de Anley disminuyeron, reemplazados por un cansancio profundo, hasta los huesos. El ranchero no había pronunciado una sola palabra, simplemente se sentaba, observaba y esperaba. Finalmente, encontró su voz. Era un susurro débil y ronco, el sonido del óxido y el desuso. Gracias, logró decir. Él asintió brevemente, casi imperceptiblemente. Su mirada permaneció fija, inquisitiva. Estaba esperando la historia, la explicación de por qué una mujer china con un inútil vestido rosa había aparecido en medio de una ventisca en un rancho a millas de cualquier cosa.
Ella sabía lo que él estaba pensando. Se preguntaba qué problema había traído a su puerta. No tenía una historia bonita que contar, ningún relato de infortunio que pudiera inspirar piedad. Solo tenía la verdad cruda y fea y un único y desesperado bien para intercambiar. Se incorporó hasta sentarse, la pesada manta amontonándose alrededor de su cintura. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, capturando la humedad en sus ojos oscuros. Lo miró directamente, al hombre silencioso y vigilante con el arma, y puso su última carta sobre la mesa. No tengo nada, dijo, su voz ganando una pizca de fuerza. Ni dinero, ni familia. Tomó aliento, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. No valgo mucho, pero me casaré contigo por una cama caliente. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos grises parpadeó. Sorpresa, asco, no pudo saberlo. Él simplemente la miró fijamente. Su silencio un peso pesado y sofocante en la pequeña y cálida habitación. La quietud de Caleb era absoluta. No movió un músculo, ni siquiera parecía respirar. El fuego crepitó, enviando una lluvia de chispas por la chimenea, pero el hombre permaneció como una estatua tallada en granito de la pradera. El corazón de Anley martilleaba contra sus costillas. Había ofrecido lo único que le quedaba, a sí misma. La crudeza de la propuesta la avergonzaba, pero la vergüenza era un lujo como la amabilidad. La supervivencia era un asunto brutal y feo. Había esperado una reacción, una sonrisa lasciva, un rechazo brusco, quizás incluso ira por su audacia. Lo que obtuvo fue este desconcertante silencio analítico. La estaba estudiando, no con lujuria, sino con una especie de curiosidad distante, como si fuera una nueva y extraña especie de animal que había entrado desde la tormenta. Finalmente, rompió el silencio. Su voz era un murmullo grave, áspero como la madera sin cepillar. «Come», dijo. No fue una respuesta, fue una orden. Se levantó de su silla, apoyando cuidadosamente el rifle contra la pared, y se dirigió a la pequeña estufa en la esquina. Sirvió un guiso espeso y sabroso en un cuenco de madera, y se lo trajo junto con un trozo de pan duro. Lo dejó en el suelo a su lado sin decir palabra y volvió a su silla. El olor del guiso, rico en carne y tubérculos, hizo que su estómago se contrajera con un hambre tan feroz que era dolorosa. Comió vorazmente, sin importarle parecer un animal salvaje. La comida caliente fue un bálsamo, ahuyentando el último rastro del profundo frío interno. Cuando terminó, dejó el cuenco vacío, su mirada volviendo a la de él. No le había quitado los ojos de encima. La tormenta durará unos días más, dijo, con un tono plano y práctico. Puedes quedarte junto al fuego. Cuando amaine, te llevaré de vuelta al asentamiento. La palabra asentamiento fue una piedra cayendo en un estanque frío. Su aliento se contuvo. No, susurró, la palabra apenas audible. No puedo volver allí. Él levantó una ceja, un cambio minúsculo en su fachada estoica. ¿Por qué no? Ella bajó la vista a sus manos, retorciendo un hilo suelto de la manta de lana. ¿Cómo podría explicar el pavor sofocante, las miradas lascivas de los hombres en la cantina, la forma en que Vance, el hombre que poseía las deudas de su marido, la miraba como si fuera una pieza de ganado que ahora le pertenecía? Mi esposo murió, dijo, con la voz hueca. Debía dinero a unos hombres. Creen que soy parte de la deuda. Caleb guardó silencio durante un largo rato después de eso. Atizó el fuego, el raspado metálico del atizador contra la piedra resonando en la habitación. Estaba pensando, sopesando sus palabras contra los problemas que implicaban. Ella había traído una tormenta adentro para escapar de afuera. «¿Vance?», preguntó él, el nombre pronunciado con un silencioso disgusto. Henley se estremeció, asintiendo. «¿Lo conoces?» «He oído hablar de él», respondió Caleb, con la voz tensa. «Dirige ese pueblo como si fuera su propiedad personal». La miró de nuevo y por primera vez vio algo más que sospecha en sus ojos. No era piedad, no exactamente. Era un destello de sombría comprensión.
Sabía qué clase de hombre era Vance. Sabía de qué estaba huyendo ella. Se levantó y recogió su cuenco vacío. Aún no había respondido a su propuesta, pero su oferta de llevarla de vuelta al asentamiento se había desvanecido del aire. Por ahora estaba a salvo. Por ahora el fuego estaba caliente y su vientre estaba lleno. Era más de lo que había tenido en meses. La ventisca rugió durante 3 días, envolviendo la pequeña cabaña en un mundo de ruido blanco y nieve arremolinada. El mundo exterior dejó de existir. Adentro se estableció un extraño y silencioso ritmo. Caleb era un hombre de rutina y silencio. Se levantaba antes del amanecer, atendía al ganado en el granero anexo y pasaba el resto del día reparando arreos, afilando herramientas o simplemente sentado junto al fuego, perdido en sus propios pensamientos. Rara vez hablaba, pero sus acciones formaban un lenguaje propio. Le dejaba comida en el hogar, guiso, pan, carne seca. Encontró una vieja camisa de lana de gran tamaño y un par de pantalones y los dejó doblados en la silla para ella, un reconocimiento silencioso de que su frágil vestido rosa era inútil. Anley se los puso agradecida, la tela gruesa engullendo su pequeña figura, pero proporcionando una profunda sensación de seguridad y calor. Intentó hacerse útil. Barrió el hogar, lavó sus 2 cuencos y tazas y volvió a doblar las mantas. Eran pequeños gestos, pero eran todo lo que tenía para ofrecer. Era una invitada, una refugiada, y su desesperada propuesta flotaba en el aire entre ellos, sin mencionarse, pero inolvidable. Aprendió sobre él en fragmentos a través de la observación. No había fotos en la repisa de la chimenea, ningún toque femenino en la cabaña austera y funcional. Pero en un pequeño estante cerca de su cama había un libro gastado encuadernado en cuero y una pequeña cinta descolorida, del tipo que una niña podría llevar en el pelo. Nunca los tocaba, pero a veces, cuando pensaba que ella no miraba, su mirada se desviaba hacia ese estante y una sombra de un inmenso y antiguo dolor pasaba por su rostro. Era un hombre que había construido una fortaleza, no solo contra el invierno, sino contra el mundo. Una tarde, mientras limpiaba su rifle a la luz del fuego, encontró el valor para hablar. ¿Vives aquí solo?, preguntó suavemente. Él no levantó la vista de su trabajo, sus manos moviéndose con familiaridad práctica sobre el acero y la madera. Sí. ¿Desde hace cuánto? Hizo una pausa. Sus manos se detuvieron. Parecía estar contando los años en su mente. 8 años desde que mi esposa y mi hija, desde que fallecieron. Las palabras fueron entregadas sin emoción. Una simple declaración de hechos, pero el dolor debajo de ellas era un vasto océano helado. Anley sintió una punzada de conexión. Eran 2 almas solitarias ahuecadas por la pérdida. Lo siento, susurró. Él asintió secamente, reanudando su tarea. La conversación había terminado, pero algo había cambiado. Le había dado un pedazo de su pasado, una pequeña y reservada ofrenda. Más tarde esa noche, mientras yacía en la alfombra de piel, fingiendo dormir, lo oyó levantarse de su cama. Caminó hacia la ventana y se quedó de pie durante un largo rato, mirando la tormenta. Oyó un suspiro silencioso, un sonido tan lleno de soledad que hizo que su propio corazón doliera. No era solo un ranchero estoico. Era un hombre que cuidaba una herida que no sanaría. Su propuesta, nacida de la desesperación, de repente se sintió diferente. Ya no era solo una transacción por una cama caliente. Era una oferta hecha a un hombre que entendía lo que era estar completamente solo. En la cuarta mañana, el viento amainó. El silencio fue discordante, una paz profunda y repentina que se sentía casi sagrada después del aullido incesante de la tormenta. La luz del sol, pálida y acuosa, se filtraba por la única ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. El mundo exterior se había transformado. Un paisaje prístino de dunas blancas esculpidas bajo un cielo claro y frío. La tregua había terminado. Con el fin de la tormenta llegó el regreso del mundo y con él el regreso de su miedo. Caleb pareció sentirlo también. Estaba más inquieto de lo habitual. Su mirada se desviaba con frecuencia hacia la ventana, escudriñando el horizonte.
Sabía, al igual que ella, que Vance no la habría olvidado. Estaría buscando. Vendrán, dijo Henley, su voz apenas un susurro. Estaba de pie junto al hogar, retorciéndose las manos. Caleb se estaba poniendo su pesado abrigo, preparándose para salir y despejar un camino hacia el granero. Se detuvo, de espaldas a ella. «Que vengan», dijo, su voz un gruñido bajo. «Esta es mi tierra». «No tienes que hacer esto», dijo ella, una ola de culpa inundándola. Había traído este peligro a su puerta, a este santuario tranquilo que él había construido para su dolor. «No es tu lucha». Él se giró entonces, sus ojos grises clavándola en el lugar. Un hombre que deja que un lobo se lleve un cordero de su propio hogar no es un hombre, es un cobarde. La convicción en su voz era absoluta. Era su código, simple e inflexible. No la echaría. Había, sin decirlo nunca, aceptado su presencia y los problemas que venían con ella. El aire entre ellos crepitó con una nueva tensión. Ya no era la tensión de extraños, sino de dos personas unidas por una amenaza inminente, un destino compartido. Terminó de abrocharse el abrigo y se puso el sombrero. «Quédate adentro. Mantén la puerta atrancada». Se fue y la pesada barra se deslizó en su lugar detrás de él con un golpe sólido y definitivo. Henley observó a través de la ventana cómo comenzaba a palear la nieve profunda, sus movimientos poderosos y rítmicos. Era solo un hombre contra un mundo prístino, hermoso y peligroso. Más tarde ese día, los vio tres jinetes, figuras oscuras que se destacaban contra el blanco infinito, moviéndose lentamente desde la dirección del asentamiento. Su sangre se heló, se alejó de la ventana, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Estaban aquí. Corrió hacia la puerta, sus manos temblando mientras revisaba la barra. Estaba sólida. Miró alrededor de la pequeña cabaña. Su santuario ahora era una trampa. No había a dónde correr, a dónde esconderse. El sonido de los cascos de los caballos se hizo más fuerte, un golpeteo sordo y rítmico que parecía sacudir los cimientos mismos de la cabaña. Se detuvieron justo afuera, un momento de terrible silencio, y luego un fuerte y autoritario golpe en la puerta. «Caleb, sé que estás ahí dentro. Sabemos que tienes algo que me pertenece». La voz de Vance era resbaladiza de arrogancia, un sonido que recordaba del asentamiento, un sonido que le erizaba la piel. El mundo los había encontrado. Caleb regresó del granero, con el rostro sombrío. Los había visto venir. Se dirigió a la puerta, su mano descansando sobre la pesada barra de madera. «Aléjate de la ventana», le ordenó a Henley, su voz baja y firme. Ella se retiró al rincón más alejado de la habitación, cerca de la estufa fría, haciéndose lo más pequeña posible. El fuerte golpe del puño de Vance en la puerta se repitió, esta vez más fuerte. «No me hagas volver a preguntar, Caleb. Tengo a Jedediah y a Bo conmigo. Sabemos que está ahí dentro». La muñequita china corrió directamente hacia ti. El nombre despectivo le provocó un escalofrío de repulsión. Para Vance, ella era un objeto, una posesión. La mandíbula de Caleb se tensó, un músculo flexionándose en su mejilla. Deslizó la barra hacia atrás con un fuerte raspado y abrió la puerta lo suficiente para bloquear la entrada con su cuerpo. El aire frío entró de golpe, un crudo recordatorio del mundo del que se habían estado escondiendo. Vance estaba en el porche, flanqueado por otros dos hombres. Era un hombre corpulento, con una cara sonrojada y ojos pequeños y codiciosos que se desviaban más allá de Caleb, tratando de vislumbrar el interior de la cabaña. Llevaba un fino abrigo de lana que parecía fuera de lugar en este paisaje agreste. Sus hombres, Jedediah y Bo, eran de aspecto más rudo, sus expresiones una mezcla de aburrimiento y amenaza casual. «Ahí estás», dijo Vance con una sonrisa engreída. «Solo estábamos teniendo una charla de vecinos sobre mi propiedad. Parece que una parte de ella se extravió en la tormenta». La figura de Caleb llenaba el umbral. No se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, un objeto inamovible. Su silencio era más desconcertante que cualquier amenaza.
Ella no es tu propiedad, Vance, dijo Caleb finalmente, su voz plana y fría como una piedra de río. Es una mujer libre. Vance se rió, un ladrido corto y feo. ¿Libre? Su esposo me debía una suma considerable. En esta parte del país, las deudas se pagan de una forma u otra. Ella es la garantía. Ahora, sé un buen vecino y envíala afuera. No va a salir, afirmó Caleb. No era una negociación, era una declaración. La sonrisa de Vance vaciló, reemplazada por una mueca de desprecio. No seas tonto. No vale la pena morir por ella. Es solo una extranjera. ¿Qué es ella para ti? Los ojos grises de Caleb eran como esquirlas de hielo. Está bajo mi protección. Eso es todo lo que necesitas saber. El aire se volvió denso con violencia no expresada. Jedediah cambió su peso, su mano derivando hacia la pistola en su cadera. Bo sonrió, disfrutando de la confrontación. El rostro de Vance se endureció, su fachada de vecino disolviéndose para revelar al matón que había debajo. Estás cometiendo un error, Caleb. Uno grande. Este es mi pueblo, mi territorio. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí por esta cosa? Escupió en la nieve cerca de los pies de Caleb. Volveré, gruñó Vance, su voz bajando a un susurro venenoso. Y cuando vuelva, tomaré lo que es mío, y quemaré esta patética choza hasta los cimientos contigo dentro. Se dio la vuelta y volvió a su caballo, sus hombres siguiéndolo. Montaron y se alejaron, sus oscuras figuras encogiéndose contra la nieve. Caleb los observó hasta que se fueron, su postura rígida. Luego cerró lentamente la puerta y deslizó la pesada barra de nuevo en su lugar. El silencio que descendió fue más pesado y amenazador que antes. La lucha ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad. Las horas que siguieron fueron un tormento de silenciosa anticipación. El sol comenzó su descenso, pintando la nieve en tonos de naranja y púrpura. Un espectáculo hermoso e indiferente. Cada ráfaga de viento, cada crujido de las vigas de la cabaña sonaba como cascos de caballos acercándose. Anley no podía quedarse quieta. Paseaba por el pequeño espacio, su mente acelerada. Ella era la causa de esto. Este hombre bueno y tranquilo iba a enfrentarse a la muerte por su culpa. Debería irme, dijo, deteniéndose frente a él. Él estaba sentado a la mesa, limpiando metódicamente su rifle, el mismo que había sostenido la noche en que ella llegó. Puedo correr, ir al norte. Él no levantó la vista. Y morir congelada en una zanja o que te encuentren ellos. No llegarás a 5 millas. Es mejor que tú mueras por mí, insistió ella, con la voz temblorosa. Él finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. No voy a morir por ti, dijo, con tono uniforme. Estoy defendiendo mi hogar. Hay una diferencia. No dejo que hombres como Vance me digan qué hacer en mi propia tierra. Se levantó y caminó hacia la caja de municiones en la esquina, sus movimientos tranquilos y deliberados. Se estaba preparando para una guerra. Anley lo observó, una sensación de asombro mezclada con su miedo. No era un hombre de grandes palabras o gestos, sino de principios simples e inquebrantables. Había trazado una línea en la nieve y no la cruzaría. A medida que el crepúsculo se convertía en oscuridad total, la espera se volvió insoportable. Caleb apagó el farol principal, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, iluminada solo por las brasas bajas y parpadeantes de la chimenea. Tomó una posición cerca de la ventana, un centinela oscuro observando el paisaje iluminado por la luna. Anley se acurrucó en la alfombra, con la manta de lana apretada a su alrededor. Se sentía inútil, un estorbo. Pensó en su esposo, un hombre débil que había apostado su futuro. Pensó en Vance, un hombre cruel que veía a las personas como objetos. Y pensó en Caleb, un hombre que se enfrentaría a 3 hombres armados por un principio. De repente, supo que no podía simplemente esconderse en la esquina. No sería una víctima pasiva esperando el rescate o la muerte. Se levantó y fue a la chimenea, su mente trabajando rápidamente. Agarró el pesado atizador de hierro, su peso desconocido pero sólido en sus manos. No era mucho, pero era algo. Caleb la miró,
un destello de sorpresa en sus ojos. Hizo un único y seco gesto de asentimiento antes de que su atención volviera a la ventana. Esperaron juntos en el tenso silencio. Luego un sonido, un débil crujido de nieve bajo el casco de un caballo. Otro. Estaban volviendo, moviéndose silenciosamente esta vez al amparo de la oscuridad. Caleb levantó su rifle, apoyando el cañón en el alféizar de la ventana. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La luna estaba alta y brillante, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la nieve. Tres figuras a caballo emergieron de la oscura línea de árboles, moviéndose lentamente, con cautela hacia la cabaña. Se desplegaron, creando un semicírculo, sus intenciones claras. Esto no era una negociación, era un asalto. Una voz cortó el aire frío y quieto. Era Vance. Última oportunidad, Caleb. Envíala afuera ahora y te dejaremos vivir. Al grito le siguió un disparo, no dirigido a la cabaña sino al aire. Una declaración de intenciones, una promesa de violencia. Caleb no respondió. Permaneció perfectamente quieto, una sombra dentro de una sombra, su respiración lenta y uniforme. La propia respiración de Anley estaba atrapada en su garganta, sus nudillos blancos donde agarraba el atizador de hierro. El silencio se alargó. Entonces uno de los jinetes, Bo, espoleó a su caballo hacia adelante, gritando mientras cargaba hacia la cabaña, con la pistola en alto. La noche explotó. El estruendo del rifle de Caleb fue ensordecedor en el espacio cerrado. El caballo que cargaba gritó y se encabritó, arrojando a su jinete a un profundo montón de nieve. Bo quedó inmóvil, uno menos. Jedediah, desde el otro lado, disparó a la ventana. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos por la habitación. Caleb ya se había movido, agachándose y arrastrándose al otro lado de la cabaña, cerca de la puerta. Anley se aplastó contra el suelo, su corazón martilleando. Otro disparo desde afuera astilló la madera de la puerta, a solo centímetros de donde Caleb estaba arrodillado. Vance gritaba órdenes, su voz ronca de furia. ¡Quémenlo! ¡Jedediah, trae el farol! Anley vio a Jedediah desmontar, buscando a tientas un farol y cerillas, su intención clara. Fuego. Iba a prenderle fuego a la casa. El pánico se apoderó de ella, frío y absoluto. Quedarían atrapados, quemados vivos. Miró a Caleb. Estaba concentrado en Vance, que todavía estaba montado, usando su caballo como cobertura. No podía ocuparse de ambos a la vez. En esa fracción de segundo, Anley tomó una decisión. No era una damisela. No era una garantía. Era una superviviente. Mientras Jedediah estaba distraído con el farol, de espaldas a la cabaña, ella se arrastró hasta la puerta. Sus manos temblaban violentamente mientras buscaba a tientas la pesada barra. Era ahora o nunca. Con una oleada de adrenalina, levantó la barra y abrió la puerta de par en par. Gritó, un grito crudo y penetrante de rabia y miedo, y se lanzó al porche, blandiendo el pesado atizador de hierro con todas sus fuerzas. Jedediah se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El atizador conectó con su brazo, el que sostenía el farol encendido. Aulló de dolor, dejando caer el farol, que chisporroteó y se apagó en la nieve. El movimiento fue pura desesperación, una jugada salvaje y suicida, pero había funcionado. Había creado una distracción. Eso era todo lo que Caleb necesitaba. Con Jedediah expuesto, el rifle de Caleb volvió a sonar. Jedediah se desplomó en el suelo. Ahora solo quedaba Vance. Estaba sentado en su caballo, su rostro una máscara de incredulidad y furia a la luz de la luna. Levantó su pistola, apuntando no a Caleb, sino directamente a Anley. Ella se congeló en el porche, con el inútil atizador todavía en la mano, mirando fijamente el ojo negro e impasible del cañón. El tiempo se ralentizó. Vio el destello antes de oír el estallido. Pero el impacto nunca llegó. Caleb se había movido con una velocidad asombrosa, lanzándose a través de la puerta, derribándola sobre las tablas de madera del porche justo cuando sonó el disparo. La bala pasó zumbando sobre sus cabezas y se enterró en la pared de la cabaña. Vance maldijo,
tratando de controlar a su caballo asustado y apuntar para otro disparo. Pero Caleb ya estaba de pie, con el rifle al hombro, su puntería firme y segura. Un último disparo resonó en el valle helado. Vance se desplomó hacia adelante sobre el cuello de su caballo. El caballo, asustado, se lanzó a la oscuridad, llevándose a su silencioso jinete. Y entonces hubo silencio. La quietud que cayó fue absoluta, un profundo y resonante vacío después del caos de los disparos. Los únicos sonidos eran el suave suspiro del viento a través de la ventana rota y los jadeos irregulares y desesperados de su propia respiración. Anley todavía estaba en el suelo del porche, la madera áspera y fría contra su mejilla. Caleb estaba de pie sobre ella, con el rifle sostenido holgadamente en una mano, su ancha espalda subiendo y bajando con cada pesada respiración. El olor metálico de la pólvora flotaba, agudo y amargo, en el aire. Se giró y le ofreció una mano. Su tacto fue firme, seguro, y la levantó como si no pesara nada. Se quedaron allí un momento a la fría luz de la luna, rodeados por la quietud de las secuelas. Los cuerpos en la nieve eran formas oscuras y silenciosas. ¿Estás herida?, preguntó él, con la voz ronca. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Temblaba incontrolablemente. La adrenalina se desvanecía para dejar una debilidad hueca y temblorosa en su lugar. Él la guió de vuelta al interior, cerrando de una patada la puerta astillada tras ellos. Encendió el farol, y la suave luz dorada llenó la pequeña habitación, haciendo retroceder las sombras. La cabaña, su santuario, había sido violada. La ventana estaba rota, la puerta astillada, y el aire estaba denso con el fantasma de la violencia. Caleb fue al hogar y comenzó metódicamente a avivar el fuego de las brasas. Sus manos estaban firmes, sus movimientos precisos. Henley lo observaba, su mente poniéndose al día lentamente con la realidad de lo que acababa de suceder. Habían sobrevivido, él la había protegido, y ella, a su pequeña manera, había luchado. Se dio cuenta entonces de una mancha oscura que se extendía por la manga de su camisa, justo debajo del hombro. «Estás sangrando», susurró. Él miró hacia abajo, con expresión indiferente. «Es solo un rasguño. Déjame ver». Se acercó a él, su miedo anterior reemplazado por un nuevo y urgente propósito. Él no protestó, le permitió apartar la tela rasgada. Era un rasguño profundo, surcado y en carne viva, donde la última bala de Vance le había rozado el brazo. Fue a su pequeño montón de suministros y encontró trapos limpios y una botella de whisky. Sus manos todavía temblaban, pero trabajó con cuidado, limpiando la herida mientras él se sentaba estoicamente en la silla, sin siquiera inmutarse cuando el alcohol le picó en la carne viva. Su tacto fue gentil. Mientras envolvía una tira de tela limpia alrededor de su brazo, sus dedos rozaron su piel. Una corriente, cálida y silenciosa, pasó entre ellos. En el crisol de la lucha, los últimos muros entre ellos se habían desmoronado. Ya no eran un ranchero y una refugiada. Eran dos personas que se habían enfrentado juntas a la oscuridad y habían ganado. Cuando terminó, se arrodilló ante él, con las manos apoyadas en sus rodillas. Él la miró, su rostro severo y reservado suavizado por la luz del fuego. El silencio ya no era tenso ni incómodo. Era confortable, lleno de un entendimiento tácito que iba más allá de las palabras. Él extendió la mano, su pulgar calloso apartando suavemente una mancha de suciedad de su mejilla. Fue un gesto de una ternura tan inesperada que le cortó la respiración. Pasaron el día siguiente en una tranquila recuperación. Caleb tapió la ventana rota y reparó la puerta astillada. Sus movimientos eran lentos y deliberados, favoreciendo su brazo herido. Henley barrió los cristales rotos y mantuvo el fuego rugiendo, ahuyentando el frío que se había filtrado en la cabaña. Se movían el uno alrededor del otro con una nueva y tácita facilidad. La violencia de la noche anterior había forjado un vínculo entre ellos, una experiencia compartida que no necesitaba palabras. Los cuerpos de Bo y Shederia habían desaparecido. Caleb se los había llevado al amanecer, con expresión sombría, y regresó horas después,
diciendo solo que habían sido enterrados. No dejaría que los muertos yaciesen en su puerta. Al anochecer, la cabaña estaba segura de nuevo, las cicatrices físicas del ataque reparadas, pero el paisaje emocional había sido alterado permanentemente. Esa noche, mientras una nieve ligera y pacífica comenzaba a caer afuera, espolvoreando el mundo con una nueva manta blanca, Caleb la miró a través de la pequeña habitación. La luz del fuego danzaba en sus serios ojos grises. Tu oferta, dijo, su voz un murmullo grave, la que hiciste cuando llegaste. El corazón de Anley dio un pequeño vuelco. Casi había olvidado su desesperada propuesta transaccional. Parecía haber pasado una vida entera. Te dije que me casaría contigo por una cama caliente, dijo suavemente. Él asintió lentamente. Un hombre podría aspirar a algo peor que una cama caliente, dijo, sosteniéndole la mirada. Pero un hombre podría aspirar a algo mucho mejor con una buena esposa a su lado, una mujer que no teme luchar. Hizo una pausa, y una rara y pequeña sonrisa asomó a las comisuras de sus labios. Si me aceptas, Henley, dijo su nombre por primera vez. Sonaba bien en su voz profunda. Sonaba a hogar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y repentinas. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de un alivio profundo y abrumador. El largo y frío invierno de su vida finalmente comenzaba a derretirse. Había tropezado hasta esta puerta, buscando solo la supervivencia, un refugio temporal de la tormenta. Había ofrecido un trato nacido de la desesperación, pero lo que había encontrado era algo más. Había encontrado a un hombre de fuerza silenciosa y honor inquebrantable. Había encontrado un compañero. Había encontrado un hogar. Sí, susurró la palabra, una afirmación silenciosa en la cálida cabaña iluminada por el fuego. Sí, Caleb, acepto. Afuera, la nieve continuaba cayendo, suave y silenciosa, enterrando las cicatrices del pasado y prometiendo un futuro limpio y tranquilo. El rancho solitario ya no era solo un lugar de soledad y dolor, ahora era un lugar de